Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente en nuestro magazine de la revista Semana. Hoy contamos con la presencia de un gran funcionario, joven él, novedoso, con unas nuevas propuestas en el Ministerio de Hacienda de nuestro país. Estamos hablando del doctor Ricardo Novoa. Él es egresado de la Universidad de Harvard en economía, hizo una maestría en el MIT. Actualmente, pues contamos, ya lleva un año en su cargo como ministro de Hacienda. Ministro, muy buenos días, un gusto tenerlo acá hoy para explicarnos un poco de lo que se trata la inminente reforma tributaria por la cual nos unimos todos. Buenos días, Patricia. El gusto es mío. Nada mejor que explicar una política fiscal al pueblo. En esta entrevista intentaremos explicarlo de una manera más coloquial, para su amplio entendimiento de la propuesta. Muchas gracias, ministro. Sabemos el contexto al que se enfrenta esta nueva reforma y la historia que junto a otros descontentos generó la última reforma, haciendo que el pueblo se levantase una vez más a pedir coherencia de sus dirigentes. Por favor, explíquenos en qué ha cambiado la reforma y hacia qué visión se dirige. Claro, creo que todos hemos sido testigos de la antigua propuesta, que más que mala y beneficiosa para una clase social, como se ha dicho, era una propuesta poco viable. Gracias a Dios, mantenemos una fuerza como pueblo y se le obligó al gobierno que mejore y reestructure estas políticas. Los hemos escuchado. Hicimos amplios estudios de la situación macroeconómica a la que nos enfrentamos y de la cual saldremos victoriosos juntos. Bueno, en general, la reforma se enfoca en dos grandes puntos: la mejora y el mantenimiento de la economía actual del país y su estructura a futuro como promesa de un pacto fiscal más justo y competente. Bien, ministro, ¿cómo se enfoca la reforma para enfrentar la situación económica que vive el país y a raíz de la pandemia, ¿no? Que eso nos ha tocado a todos. ¿Y cómo mantendrá o ayudará a la manutención de los miles de colombianos hogares que hoy no pueden ni siquiera desayunar? Muy buena pregunta. Para contestarte cómo se piensa ayudar a la situación de desigualdad social y económica en la que vivimos, se presentaron dos grandes iniciativas: el impuesto de renta al patrimonio de personas naturales y el ingreso solidario permanente, junto a muchos más bonos que hacen parte del gasto público. En el caso del impuesto de renta al patrimonio, busca hacer tributar a la cúpula social que disfruta de muchos beneficios, para así con estos fondos recaudados nivelar la desigualdad que enfrentamos, apoyando no solo la segunda iniciativa, sino también la política de educación gratuita pública y los subsidios al empleo juvenil. La segunda se enfoca en mantener sin límite del tiempo el hoy denominado ingreso solidario, que ayuda a muchísimas familias en el país, con miras en un futuro a que sea cada vez más alto. Muy claro, señor ministro. Explíquenos en general cuáles son las medidas fiscales que se tomarán y cómo será la vía de implementación de estas. Tenemos claro que es una reforma que su enfoque está en que la llevada a la realidad será de pasito a pasito, dicen por ahí. Eh, Cuéntenos, por favor, cómo es más profundamente estas medidas fiscales. Sí, claro. Como tú lo has dicho, esta reforma no busca caerles con toda la fuerza a los bolsillos de los colombianos, y mucho menos en uno de los peores momentos que ha enfrentado nuestra historia, sino más bien gradual y paulatinamente llevar a la realidad lo que se propone en esta reforma, siendo la mayoría de estos impuestos y agravamientos en el mercado no visibles en el primer año. Buscamos que antes del 2030 todas las políticas sean ya implantadas y funcionales. Queremos unirnos como país hacia un mismo norte,
declarando la fuerza y estabilidad de políticas fiscales que tendrá nuestro país en los próximos periodos, demostrando así el estado en el que proyectamos la economía colombiana en pocos años. Entiendo. Entonces, que esta reforma, aunque iniciará a tomar cartas en la economía, desde su firma, busca en este momento más avisar y proyectar hacia dónde vamos tirando juntos como país y cómo vamos a mantenernos a largo plazo, ¿cierto? Claro, exactamente. Esta es una reforma progresiva y no será viable estar cambiando la estructura de esta en cada cambio de gobierno. Explíquenos brevemente, en general, en qué se enfoca esta reforma. Claro, mencionaré unos de los impuestos y agravamientos principales de la reforma, enfocado principalmente en la economía del país. Entonces proponemos primeramente el impuesto de renta al patrimonio, específicamente enfocado en las personas naturales. Incentivos al empleo, como es un subsidio a las empresas desde 10 trabajadores y a las empresas que superen los 1.000 empleados, se les rebajará el peso de sus impuestos en gran medida. La maximización de los impuestos de renta al capital, como lo son los impuestos a los dividendos, que en la última propuesta eran muy bajos. En conjunto con la Corte, se planea en un año reducir las exenciones de renta y el porcentaje exento, especialmente en altos ingresos. La implantación de tasas progresivas que califiquen los ingresos según su cuantía y no según su tipo o procedencia como se hacía. Queremos también implantar los impuestos a la herencia. Implantar con mayor medida grandes multas y penas frente al desfalco, al fisco y a los evasores. La eliminación del desnivel de la cancha del mercado, es decir, la eliminación de extensiones y subsidios a grandes monopolios como lo es el de las bebidas azucaradas. Buscamos el agravamiento a los males de la sociedad, ya que prohibirlos no es tan viable. Hacer que paguen tasas más altas y nuevos impuestos como el impuesto a la huella del carbono o el impuesto en defensa de la salud del consumidor. Cabe resaltar, y es muy importante, que los impuestos verdes o en general la sección de la última propuesta que se refiere al sector ambiental no han sido cambiados ni retirados. De cierta manera han aumentado en su rigurosidad y fuerza a la hora de enfrentar los males corregibles de la sociedad. Buscamos también la gratuidad en educación para estratos 1, 2 y 3 y subsidios del 25% para el empleo juvenil. Queremos también, como iniciativa, crear recortes en salarios y gastos públicos, principalmente dentro de los más privilegiados. Incitamos a la apertura de mesas de diálogos constantes, asegurando la seguridad y el bienestar de sus ponentes o participantes. Es muy importante en este punto asegurar la seguridad y participación de toda la ciudadanía. Cualquiera, y aclaro, cualquier ciudadano colombiano tiene el derecho de hacer parte de estas mesas. Para integrarla es necesaria la recolección de firmas o la representación fidedigna de comunidades vulneradas. El ingreso a solidario permanente. Queremos hacer una de las vías para la guerra contra la desigualdad de este país. Queremos crear subsidio a los productores agrícolas y subsidio del 15% a más de la mitad de la cadena de producción agropecuaria. La reducción de impuestos y subsidios a prestatarios, en especial los bancos, para inundar la economía actual de liquidez y confianza en el mercado. Me parece muy interesante, señor ministro, todas las propuestas. Claro, si nos detenemos en una a una, pues seguramente que nuestra entrevista va a ser bastante larga porque pues hablar de reducciones en impuestos y subsidios, sobre todo en el tema bancario que nos atropella a todos y que por supuesto haría viable el poder
circular más dinero en los bancos, el tener que, el ver que se baja un poco tanto impuesto por el uso de la intermediación bancaria, pues eso le da más confianza, como usted lo manifestó, al mercado, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Muchísimas gracias, señor ministro. Espero el país tome con mejores ojos esta nueva reforma, que muchas más que responder a la economía busca un norte como país en conjunto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y el tiempo que me han dado. Esperamos que así sea. Necesitamos un país más unido y menos dilatado por la problemática social que nos perjudica a todos nosotros. Muchas Señor gracias. ministro, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos escasos minutos de su valioso tiempo. Esperamos y confiamos que por fin el país pueda dar una voz de aliento a todos. Sabemos que la economía del país no es fácil, estamos en momentos de pandemia, momentos de mucha reducción de mano de obra, de nuestros pueblos se está viendo altamente perjudicado y pues tampoco nos conviene seguir peleando, seguir parando la economía del país y ojalá estas reformas que ustedes están proyectando y que esperamos sea y confiamos que sea para bien de todos y cada uno de los colombianos, que por fin podamos decir que volvemos a tener una paz, pero una paz desde nuestras viviendas, de poder tener lo básico para poder enfrentar esta pandemia y al menos poder decir que podemos contar con un desayuno, una buena cena en cada hogar colombiano. Señor ministro, mil y mil gracias por habernos acompañado y por ser tan claro en sus conceptos de lo que viene en la reforma y en políticas fiscales. Un saludo especial para usted y que tenga un feliz día. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos a esta entrevista. Que estén muy bien, feliz día.